8:07, el profesor Peralta con nosotros, como siempre, aquí en el Sonar Global. ¿Qué tal, profe? Aquí está. Qué gusto saludarlo. Igualmente, qué bueno. La feligresía feliz con su presencia, por supuesto. Una feligresía feliz de que hagan unos coros. Que entonen cánticos. Que vengan con alegría. Y con flores. Claro. Con flores a Peralta. Nunca había imaginado esa frase. Bueno, para que vea el cariño. Un nuevo catecismo. A esta altura nos alegramos de encontrarnos, ¿no? No, sin duda. Oiga, hay discusión por una estatua para Sebastián Piñera, sí, para el presidente Piñera. Claro. Que bueno, dentro de las lógicas más recientes no es tampoco algo tan extraño porque se han levantado iniciativas similares, aunque en general como que se deja pasar un poco más de tiempo para empezar a discutir aquello, ¿no? La del presidente Elwin, por ejemplo, igual fue... Claro. Harto después de que él ya había dejado ser... Y no tanto para lo que es la tradición, ¿no? En general se ha ido acortando los tiempos, pero esto es un poco excesivo, ¿no? Digo, sí, claro, la de Elwin fue relativamente pronto dentro de todo. La permisología de las estatuas funciona rápido. Mucho, ¿no? Claro, o sea... A ver, los monumentos conmemorativos en el espacio público que vendrían a ser estas estatuas, perfecto, ¿no? De estos personajes que tienen ese rol, que no es como poner otro tipo de dispositivo, ¿no? En el espacio público, sino que conmemoran, ¿no? Sí. O a alguien o a algo, o ambas cosas. Requieren de una serie de, digamos, de protocolos, ¿no? Y uno es que tienen que pasar por una ley del Congreso Nacional. Sí. Y lo otro, que es una cuestión que, por así decirlo, es más teórica, si se quiere, que cuando se levanta más bien un monumento conmemorativo hacia un personaje o hacia un hecho histórico, lo que se está marcando ahí es que ese personaje o ese hecho histórico a esas alturas se ha convertido en un personaje ya, por decirlo de algún modo, de consenso. O sea que se ha llegado a un estado en el cual ese personaje o ese acontecimiento es aceptado por la gran mayoría de la ciudadanía, y al instalarse en el espacio público, esa historia se cierra. Es como un broche de oro, ¿no? Ya él fue aceptado, ¿no? Está libre de máculas, si se quiere. No totalmente, porque todos estos personajes y luego, digamos, sus monumentos tienen altibajos. Ahí tenemos el ejemplo del general Baquedano, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas, pero bueno, voló, ¿no? Literalmente. Sí. Entonces, en ese sentido, para que aquello ocurra, se requiere un cierto tiempo, ¿no? Claro. Para que las pasiones, digamos, se vayan atenuando, para que se logre un cierto acuerdo en la ciudadanía, se supone que expresado a través del Congreso que nos representa, que de ese modo sea aceptado y permanezca. Claro, y el tiempo también tiene que ver con algunos hechos recientes que también pueden ser todavía objeto de debate. Claro, y de controversia, ¿no? Y de impugnación. Exactamente. Sí. Entonces, estaba pensando, y alguien recordaba el otro día, la estatua, el monumento al sacerdote Renato Poblete. Claro. Que se levantó ahí en el parque Renato Poblete. Así es. Y Renato Poblete después se descubrió impugnado por unas acusaciones de abuso bien serias. Muy graves. Y eso, bueno, se retiró todo. Entonces, claro, hasta ahí nomás llegó. Ahí hubo mucha rapidez para hacer el homenaje, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y resultó que después se echó a pie atrás. Están muy apurados, ¿no? Para levantar personajes al bronce. Ahora, ese consenso, profesor, por ejemplo, porque se ha puesto el ejemplo también del presidente Salvador Allende, ¿no? Claro. En torno a Allende siempre ha existido divergencias importantes. Es que en el caso del monumento a Allende hay una situación bien particular, que yo diría que, bueno, los monumentos representan, por supuesto, al personaje o al acontecimiento, ¿no? Pero también representa lo que está ocurriendo en el país, en la ciudadanía, al momento en que ese monumento es levantado, ¿no? Claro que sí. Porque es la percepción que se tiene de lo que ahí se va a instalar en ese momento que permite que eso se haga. En el caso del monumento a Salvador Allende, cuando tras la dictadura, la naciente Concertación propone levantar este monumento, la derecha inmediatamente dice que de ninguna manera, ¿no? Porque, bueno, es bastante evidente, ellos no estaban de acuerdo con homenajear a Allende. Aún se mantenía de sector la leyenda negra o roja, si se quiere, del Allende mujeriego, borracho, irresponsable y todo eso, ¿no? Entonces no lo iban a aceptar. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que al mismo tiempo, un poquito después, tras su fallecimiento muy trágico, la derecha solicitó que también se levantara un monumento conmemorativo a la figura de Jaime Guzmán,
¿no? Y bueno, y la izquierda saltó inmediatamente diciendo que de ninguna manera. Que también era bien reciente. Muy reciente, era recientísimo. Claro. Jaime Guzmán fue asesinado, me parece, el año 91 o 92, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, casi inmediato. Allende ya habían pasado casi 20 años. Entonces se negocia en el Congreso, los partidos políticos, y se llega a un acuerdo que yo diría que es muy característico de la época de los acuerdos del consenso de la concertación. Y que consistió en que, muy bien, la izquierda acepta que la derecha levante un monumento a Jaime Guzmán, pero en ningún caso a un costado de la moneda. En un momento la derecha planteó que se levantara en la Plaza Italia. Imagínate el destino que habría sufrido en el estallido un monumento a Jaime Guzmán. Y la izquierda otorga sus votos para que se levante un monumento conmemorativo a Jaime Guzmán, y la derecha acepta que se levante el monumento conmemorativo a Salvador Allende. Y finalmente lo que se hace es lo siguiente: se levanta el monumento a Jaime Guzmán, perdón, a Salvador Allende, ahí a un costado de la moneda, donde sabemos que está, en el sentido que se considera que ya es una figura que incluso mundialmente tiene un gran prestigio. Sí. Jaime Guzmán había fallecido hace muy poco, de hecho aún su proceso judicial en relación al asesinato estaba lejos de resolverse, y era una figura altamente polémica. Entonces lo que se hizo ahí no fue levantar un monumento, sino que levantar un memorial, que es muy distinto, porque lo que hace el memorial, a diferencia del monumento que cierra la historia y el personaje dice, hasta aquí nomás llegamos, estábamos todos de acuerdo, el memorial lo mantiene vivo, porque aún no se ha resuelto. Por eso los memoriales de los crímenes de la dictadura, por ejemplo, y de los detenidos desaparecidos, y tantos otros, ¿no? Ya. Y lo mismo el de Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque Jaime Guzmán había sido asesinado recientemente, y su crimen aún no había sido resuelto. ¿Y esa idea que sea un memorial entonces es parte de una negociación? Yo no sé en realidad qué pasó ahí de que la derecha finalmente aceptó memorial o monumento. Claro. Tengo la impresión que tiene que ver con esto que estamos conversando, de que era algo que aún se estaba luchando en la memoria, ¿no? Que era un asunto aún no resuelto. Claro. Estaba abierto y nadie quería cerrarlo, menos la derecha, porque había un proceso de investigación judicial en curso. Además, claro. Entonces, no, pues esto no se cierra. En consecuencia, se levanta un memorial. Pero lo que sí se negoció claramente es levantar un monumento conmemorativo del tipo que se quiera a ambos personajes en la ciudad de Santiago. Sí. Ahora, lo de Salvador Allende también, claro, tiene que ver con que había pasado bastante tiempo ya. Claro. Que hubo además un golpe militar o una dictadura, y que el propio presidente Elwin le hizo un funeral de Estado ayer. Sí, claro. Porque esto no había ocurrido por las circunstancias en que él murió. Sí. Y cómo fue sepultado además. Y entonces hubo una ceremonia de Estado, no cualquier cosa, no un homenaje, sino que un funeral de Estado que yo recuerdo bien. Sí. Los restos pasaron ahí por Valparaíso, por el centro de Santiago, además, ¿no? Con mucha gente en las calles. Ajá, ¿no? Claro. Que era un gesto además muy importante porque por el rol que había jugado Patricio Elwin también en había la época sido del golpe, un adversario acérrimo a Salvador Allende. Se le acusa de haber colaborado con el golpe de Estado, ¿no? Claro. Entonces, claro, en ese sentido sí. Desde la perspectiva evidente de la democracia cristiana, ellos hace rato que han llegado a un acuerdo con el socialismo, ¿no? Con el Partido Socialista. En consecuencia, ahí no había ningún problema. Claro, había al menos un consenso en un sector que había sido disidencia. Absolutamente. No, ellos habían sido derechamente enemigos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo diría que esta propuesta de levantar un monumento conmemorativo al espacio público, y se piensa a un costado de la moneda, que está bastante poblado a estas alturas, yo diría que es apresurado, ¿no? Es prematuro. Yo creo que hay que esperar. ¿Qué lleva a calificar a un presidente, a un mandatario, para tener una estatua? Porque no están todos. Claro, vaya decir, pregunta. Todos han tenido alguien que los defienda, todos han tenido alguien que ha levantado, digamos, la idea de que hagámosle un monumento a tal, pero no todos lo tienen. Entonces, claro, ahí hay ciertas como consideraciones, ¿no? Bueno, primero que nada, claro, desde la perspectiva formal y legal tiene que haber una moción en el Congreso Nacional en el cual se propone una ley que permita levantar el monumento este. En ese sentido se supone que el Congreso vota porque nos representa, en ese sentido es la ciudadanía que acepta que se levante el monumento. En muchas ocasiones también, como una manera de validar públicamente al personaje, se solicita que se financie con erogaciones públicas, ¿no? Y así se produce, digamos, una manifestación monetaria. De hecho, en esta propuesta que recién apareció de levantar un monumento a Sebastián Piñera, también se propuso aquello. Ahora uno ve que el sector que apoya a Sebastián Piñera tiene bastantes recursos económicos como para poder hacer valer, digamos, aquello, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista formal, y yo diría que desde el punto de vista histórico, tiene que ver con que la ciudadanía efectivamente a esas alturas vea que el personaje
cumple con esos requisitos de tener digamos, una mayoría importante que lo reconozca como un sujeto que se merece aquello. Sí. Yo creo que ahí también tenemos que pensar en lo que ocurrió en el estallido, que entre muchas otras cosas se derribaron muchos monumentos. Y además de la ira más o menos descontrolada en ciertos lugares, cierto, de las ciudades, que generó el derribe de monumentos, también había atrás algo que es muy interesante, que es que al parecer la ciudadanía no se sentía en absoluto representada por aquellos personajes, y que de hecho esa pedagogía pública que instalan los monumentos más bien parecía una especie de, digamos, estrategia de los poderosos, incluso sospechosa para los sectores populares que veían en esa interpretación de la historia y de los personajes una manera de tergiversar en realidad la historia y de levantar a sujetos que no se lo merecían. Entonces, perdón, en ese sentido yo creo que para que ahora se levanten monumentos debiéramos aprender esa experiencia y que tengan un apoyo ciudadano lo suficientemente contundente para que efectivamente se validen y eventualmente no sean derribados. Bueno, evidentemente. Ahora, claro, porque ocupan un espacio que es de todos, finalmente. Claro. Ahora, la mayor cantidad de monumentos tienen que ver con figuras militares. Con los próceres, tú vas a cualquier plaza de Chile, hay un monolito, algo. Hay a Arturo Prat, un O'Higgins, ¿no? claro, que se repiten muchísimo, están en todas partes. Sí. ¿Eso con qué tiene que ver? Bueno, eso tiene que ver con que los primeros monumentos conmemorativos en Chile, que se empiezan a levantar la segunda mitad del siglo XIX, van con el objetivo, por supuesto, de la construcción simbólica de la patria, en dirección a la gesta de la independencia. Exacto. Entonces los primeros que se instalan es el gran hito, ¿no? son los personajes de la independencia, ¿no? El primer monumento importante que se levanta en Santiago es a Ramón Freire, luego a Diego Portales, ¿no? Luego va a venir uno a Carrera, y de ahí al de O'Higgins, el de San Martín, y así y así. Entonces hay un buen número de décadas, yo diría que entre el 1850 hasta más o menos la Guerra del Pacífico, en que la gran mayoría de los monumentos tienen que ver con caballeros de a caballo. Sí. Y ahí están todos estos personajes. Harto caballo. Claro, harto caballo, harto ecuestre, ¿no? Y luego eso va a ir cambiando. Luego van a haber otro tipo de personajes que se van a considerar que les merece estar ahí, ¿no? Sí. Pero la primera oleada, por así decirlo, son señores de sable y caballo, sí. ¿no? De ahí que estén estos caballeros, ¿no? Sí. La Guerra del Pacífico también va a ser otro hito histórico que nos va también a llenar de uniformados, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna que haya generado alguna discusión pública importante, no sé si de presidente o de alguna otra figura, en épocas más pretéritas o anteriores, no sé? Mira, hay un monumento que yo considero súper importante y que se conoce poco, y yo creo que eso también lo hace interesante. Es el monumento conmemorativo al general René Schneider. Es un monumento raro porque él no está arriba de un pedestal, no es un monumento figurativo, sino que es abstracto. Y está en el cruce de Américo Vespucio con Avenida Kennedy, donde hay unas torres. ¿No? ¿Perdón? ¿Es donde él murió o no? No es ahí. Pero lo que sí hay ahí es que se levantó un monumento que es como una especie de obelisco, ¿no? Metálico. Cuando se levanta este monumento, que es ya más bien abstracto, es un homenaje a René Schneider y a lo que podríamos denominar la doctrina Schneider, ¿no? Que es esta doctrina de los militares constitucionalistas apegados a la ley. Ese monumento se levanta en la avenida Kennedy con Américo Vespucio. Y cuando se transitaba por Avenida Kennedy o por Américo Vespucio, este monolito destacaba mucho contra el murallón de la cordillera, ¿no? Resulta que el entorno empezó a poblarse de torres. Avenida Kennedy se convirtió en una autopista y Américo Vespucio algo similar. Entonces, a estas alturas, el monumento no se distingue. Nadie cacha que hay ahí. De hecho, yo creo que algunas personas piensan que es una antena de celular o algo por el estilo. Y los vehículos pasan a tal velocidad que no pueden verlo porque si no chocan, ¿no? Entonces, es muy interesante pensar que un monumento a los militares constitucionalistas ha sido opacado por el desarrollo de la ciudad. Claro. Y ahora ya nadie lo ve. Tipo de construcciones, autopista, hoteles, mall. Y tiene que ver con un cambio en lo que es Chile, ¿no? Claro. Y ese cambio que es urbanístico, porque los monumentos también tienen, por supuesto, un valor urbanístico, no solo histórico, conmemorativo y político, sino también urbanístico y, por supuesto, también estético. Se perdió. Entonces podríamos especular que los militares constitucionalistas y la doctrina Schneider se perdió también.
Sí. Yo decía, Snyder muere en la vía pública, ¿no? En un intento de secuestro, ¿no? Exacto. Claro. Sí. Ahí sí. en plena época de la UP. Cuando había asumido recién el gobierno Allende. Justo antes de asumir Justo Salvador antes de asumir, Allende. cuando había sido elegido. Entre la elección y la ratificación en el Congreso. Tal cual. Claro, pero claro, fue una calle como más residencial, si no me equivoco, ¿no? Sí, me parece que fue ahí por donde estaba la residencia de los comandantes en jefe en Presidente Errázuriz. Y ese monumento abstracto, digamos, y que se ha perdido un poco en el desarrollo urbano, ¿fue una iniciativa de los militares? No, del Congreso Nacional. Nacional. Lo que ocurre es que el asesinato del general Schneider provocó tal conmoción que todos se consternaron, ¿no? Hubo un repudio generalizado. De la izquierda, por supuesto, en vista del evidente, digamos, afán de desestabilizar a través de ese asesinato, pero también desde la derecha o del centro político, en vista que se había asesinado a un general de la República. O sea, era la primera vez en nuestra historia que ocurría tal cosa. En consecuencia, el Congreso completo votó a favor de que ese monumento se levantara. Sin embargo, el monumento debió levantarse cuando ya está el general Pinochet en el poder. Porque se demora esto, ¿no? Y eso, bueno, fue generando que al final... La permisología. Claro, esta ciudad se lo comió, ¿no? Entonces yo diría que es altamente simbólico cómo se camufló. Ya nadie se acuerda de ese monumento, ni para ensalzarlo ni para derribarlo. Ahora, porque es como si no existiera. Impedido, digamos. Claro, pero no lo hizo. Y ahí quedó, ¿no? Entonces yo creo que ese monumento, yo creo que simboliza, desde el punto de vista de nuestra historia, muchas cosas. Sí. Y el estado en que está, digamos, el olvido en que, claro, que se encuentra. claro. Sin duda. Sí. El profesor Peralta, estábamos hablando un poco de cómo ocurre, cuál es el procedimiento, pero entiendo que la Dirección de Monumentos Nacionales tiene un rol importante acá, ¿no? Y recuerdo que lo tuvo con el monumento a Baquedano ahí de... Claro. Es que ellos se tienen que ocupar también de preservar los monumentos, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y eso ocurre también con los de la Plaza de la Constitución y todo lo demás. Todos, ¿no? Los monumentos, sí, todos los monumentos conmemorativos en el espacio público. No cualquier cosa, claro. Ya. Sí. Ahora, ¿no todos los monumentos son conmemorativos en el espacio público? ¿Hay otro tipo de...? Sí, por supuesto. O sea, no sé, piensa todo el Parque de las Estatuas, ¿no? Claro, exacto. Están en el espacio público, pero no conmemoran nada. Son obras de arte, digamos. Ya, pero si alguien quiere hacer, digamos, levantar la imagen de una figura, cual sea esta, un cantante, la de Condorito, por ejemplo, que está ahí en San Miguel, no sé si está todavía. Ya. ¿Eso requiere todo ese procedimiento también? ¿O sea, son iniciativas que van por otro requiere carril? un procedimiento que no tiene que ver con que el Congreso vote, pero sí requiere de una cierta burocracia. Sí. Pensemos, por ejemplo, a ver, hay un memorial que es muy interesante, que yo creo que en cierto modo responde a todas estas preguntas que tienen que ver con esta iniciativa de levantar un monumento a Sebastián Piñera y bueno, y cómo se hace esto. Que tiene que ver con un memorial, en este caso en la Villa Francia, que lo levantó el escultor Luis Montes. Ajá. Y yo conversé con él cuando estaban derribando estatuas, ¿no? Sobre todo este tema. Sí. Y él me contó que este memorial fue solicitado por los mismos pobladores de la villa, ¿no? Y para recordar a los hermanos Vergara Toledo y todas aquellas otras víctimas de la represión política asesinados durante la dictadura en la Villa Francia. Entonces, bueno, concurrieron a esta solicitud y luego con la misma comunidad se acordó cuál iba a ser el lugar del emplazamiento y el diseño. Y ya habiendo tomado esas decisiones se levantó el monumento. En ese sentido tiene altísima legitimidad, ¿no? Más allá de las opiniones políticas que uno pueda tener en relación a ese monumento o ese memorial en particular o qué sé yo. Para esa comunidad tiene un sentido. Absolutamente, porque es parte de su propia historia y memoria, claro, ¿no? Entonces tiene alta significación. Yo creo que para levantar monumentos conmemorativos en el espacio público debiera recurrirse a un procedimiento similar de participación ciudadana para que realmente tuvieran esa legitimidad y se conservaran. En ese sentido, tu opinión, Gonzalo Peralta, historiador, es interesante porque los historiadores tendrían algo que decir respecto de esto, ¿no? ¿Cuál es no sé si la valoración es la palabra, pero la perspectiva histórica respecto de un personaje, un hecho o lo que sea que se convierta, digamos, en un lugar de conmemoración o de memoria. Exacto, sí. ¿Eso ocurre? ¿Se consulta historiadores? ¿Participan de alguno de estos procesos? Mira, no lo sé, pero yo supongo que en los debates del Congreso, cuando se hacen las discusiones en relación a tal o cual, los honorables recurrirán a este tipo de argumentos, ¿no? Y citarán a algún personaje para que apoye o no tal o cual iniciativa. No ha sido su caso.
No, no, no. Pucha, qué lástima. Se entretendrían mucho los parlamentarios para el profesor Peralta ahí en alguna participación. Sería buenísimo, creo. Sí, no, a mí este tema me encanta porque además tiene que ver con la historia urbana y cómo los monumentos conmemorativos también significan hitos urbanos de nuestro transitar y de nuestra vida cotidiana. Entonces tienen muchos elementos que son muy importantes y muy ricos. Por eso requieren, yo diría, de alta legitimidad a través de esta validación ciudadana. Ajá. Ahora, también requieren de algo que es importante y es, que las personas sepan de qué se trata. Sí. ¿Quiénes son esos personajes? ¿Quiénes fueron? Porque muchas veces pasamos por ahí y no nos hacemos la pregunta. ¿Qué significan en ese lugar en particular donde se les quiere emplazar? Exactamente. Porque a veces aquí los monumentos se mueven, ¿no? Curiosamente los monumentos aquí parece que tienen patas porque los mueven, ¿no? Y algunos alas, ¿no? Como que va a quedar, ¿no? Ahora que se va a hacer y ahí se pierde aquello, ¿no? Ahora que se hace esta intervención en la Alameda, claro. ¿es probable que algo de eso ocurra eventualmente? Bueno, o sea, para hacer una ciclovía, a lo mejor... Lo que estamos conversando, ¿no? Del el entorno de la Alameda, donde se pretende levantar un monumento a Sebastián Piñera, está lleno de monumentos conmemorativos, en su mayoría de mandatarios, ¿no? De jefes de Estado, personajes muy importantes. Y ahí el simbolismo es muy grande porque es nuestro barrio cívico. Y ahí ocurre una cosa muy, muy interesante, diría yo, en la actual Plaza de la Ciudadanía, se llama, que es el que está por el lado de la Alameda y luego el Paseo Bulnes. Sí. Eso se levantó en la década del 30 con la remodelación y construcción del barrio cívico. Sí. Y se creó la avenida Bulnes con una plaza ahí que se llamaba Plaza Bulnes, donde está el monumento a Manuel Bulnes. Que termina en el Parque Almagro. Exacto. Y la idea de ese barrio cívico y de esa avenida Bulnes y Plaza Bulnes es un barrio cívico que iba a ser coronado al final con un monumento a Pedro Aguirre Cerda. Esto define de la década del 30 y hacia la década del 40. Y se pone a Bulnes ahí en un monumento ecuestre de esa época porque Bulnes fue el primero en ocupar la moneda como palacio presidencial y residencia presidencial. Ajá. Y también porque llevó adelante una serie de iniciativas políticas y civiles de la mayor trascendencia. Por eso estaba ahí y por eso se llamaba Plaza Bulnes, y por eso en la Plaza Bulnes eran las manifestaciones políticas hasta el golpe de Estado. Después, ¿qué pasó? Llega la dictadura y vuela con aquello e instala el famoso altar de la patria con un verdadero búnker militar. Y Bulnes vuela y ponen la llama de la libertad, el famoso búnker, e instalan el monumento a Bernardo O'Higgins ecuestre, aplastando un sujeto bajo las pezuñas del caballo, que probablemente era un chileno, ¿no? Entonces, esa modificación que hace la dictadura de cerrar ese paseo de la ciudadanía mediante un búnker y sacar a Manuel Bulnes y poner a O'Higgins arriba de un caballo aplastando un sujeto, tiene alta significación. Cuando se acaba la dictadura, la Concertación vuela el búnker, pero mantiene a O'Higgins aplastando al sujeto. Saca la llama. Claro, saca la llama, pero deja a O'Higgins aplastando y Bulnes sigue escondido. O sea, tiene que ver con la medida de lo posible, las transacciones de la transición. Algunas casas cambian y otras permanecen. No ha vuelto No, pues de hecho luego Piñera... mira, más que secundario. Es que no cachan. Claro, o sea que... Sebastián Piñera, el 2010, para celebrar el centenario, decidió intervenir ese sector. Entonces él dice, vamos a llevar adelante una iniciativa simbólica de reconciliación nacional. Pero nunca él dijo, vamos a poner de nuevo a Manuel Bulnes acá, que es lo que instaló esta idea de paseo cívico, ¿no? Sino que deja todavía a Bulnes ahí debajo de unos plátanos orientales en el bandejón que nadie lo ve, y pone a un costado a José Miguel Carrera junto con Bernardo O'Higgins, suponiendo que eso era una reconciliación, y no tiene idea de lo que está haciendo, ¿te fijas? Entonces las autoridades al parecer no saben lo que hacen con respecto a la instalación de estos monumentos conmemorativos en el espacio público. Buenísimo, el profesor Gonzalo Peralta como cada semana con su magnífica clase. Son las 8:30.